Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Menéndez y soy profesor asociado en la Universidad de Oviedo. Vengo a proponerles la ponencia La literatura indiano-oceánica como punto de encuentro entre la investigación de estudios francófonos y anglófonos, como parte de mi tesis doctoral que defendí el pasado mes de febrero. La originalidad de este trabajo reside en el tratamiento de las literaturas postcoloniales. Desde hace 2 décadas se ha comenzado a estudiar la literatura postcolonial, abandonando las literaturas del canon, que era lo único que se estudiaba en los programas de filología, y comenzando a estudiar las literaturas de aquellos territorios en inglés, francés, es decir, las lenguas de los imperios, que se venían produciendo en los territorios al margen, es decir, en los antiguos territorios que habían sido colonizados. Estas literaturas postcoloniales, poco a poco, se han convertido en literaturas globales, adquiriendo una dimensión nacional, pero con una proyección global, es decir, una proyección que va hacia todos los países de la Tierra, utilizando editoriales, utilizando las redes, utilizando todo tipo de mecanismos para alcanzar un público más amplio, incluso apropiándose del lenguaje, de la lengua inglesa o francesa, para alcanzar también al público de las metrópolis. Estas literaturas postcoloniales han ido avanzando hasta la intersección y se han analizado las interseccionalidades en dichas literaturas. Estas interseccionalidades incluyen la intersección de género, de raza, de etnia e incluso de clase social, llegando a presentarse en estas novelas o poemas. En mi caso voy a abordar poemas, pero también podría extenderse a poemas e incluso a alguna obra de teatro, si bien el género dramático ha sido el menos prolífico en este tipo de literaturas, pues se han estudiado personajes de las obras que pertenecen a minorías, mujeres que habían sido doblemente colonizadas, en primer lugar por ser sujetos coloniales y en segundo por ser mujeres, personajes homosexuales, personajes racializados, etc. Una originalidad en este caso es la puesta en común entre esas literaturas en lengua inglesa y francesa, puesto que tradicionalmente los estudios ingleses y franceses habían sido compartimentos estancos. Es decir, se había estudiado la literatura postcolonial en aislamiento, sin poner de relieve las concomitancias entre estas literaturas postcoloniales, hoy en día llamadas globales, en ambas lenguas. En los planes de estudios actuales se ha intentado conseguir unos grados en lenguas modernas o unos grados herederos de de las antiguas licenciaturas en filología y en traducción, donde se combinan varias lenguas, porque el objetivo es que el estudiante, como egresado, domine varias lenguas. Si los planes de estudio actuales fomentan este plurilingüismo, ¿por qué no abordar la literatura de forma conjunta? ¿No? Que puede dar lugar a un análisis más rico. Y además de esta riqueza del análisis literario, se pueden aprender a manejar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. Es decir, estos textos constituyen a su vez un pretexto para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en el aula en la educación superior. El marco de estudio en el que vamos a conjugar estos estudios postcoloniales literarios en lengua inglesa y francesa va a ser el Océano Índico, como ejemplo de coexistencia de territorios que habían sido colonizados bien por el Imperio Británico o bien por el Imperio Francés, o incluso por ambos imperios de forma superpuesta en diferentes momentos de la historia. Por eso el Océano Índico constituye un buen ejemplo de cómo poner en común ambos estudios. Para referirnos a la literatura producida en el Océano Índico, que iría desde el cono sur de África hasta el oeste del subcontinente indio, pasando por territorios tan importantes como Madagascar, Isla Reunión o Isla Mauricio, hemos incorporado el concepto de literatura indiano-oceánica. Camille de Roville fue el primer crítico literario en buscar las concomitancias entre las literaturas producidas en dichos territorios. La cita que tenemos a continuación ejemplifica muy bien la innovación traída a punto por Camille de Roville. La littérature de l'île Maurice, de la Réunion et de Madagascar, les îles du Sud, ouest de l'océan Indien,
forment entre elles un ensemble cohérent qui s'inscrit dans l'andénocéanisme, avec un mode de vie et de pensée qui ne coïncide pas forcément avec les valeurs culturelles européennes. ¿Mm? Hasta ahí tenemos la puesta en relieve de tres territorios, Madagascar, Reunión y Mauricio, los tres territorios insulares más importantes de la literatura indiano-oceánica, donde Goville encuentra un conjunto coherente en la producción literaria y por extensión artística. Y esta literatura refleja un modo de vida y de pensamiento que no coincide a la fuerza con los valores culturales europeos, a pesar de los siglos de colonización. Il faut donc questionner la pensée australe francophone afin d'en dégager toute l'originalité. Telle était la démarche de Camille de Roville qui, avec son ouvrage Littérature francophone de l'océan Indien, tente de dépercer le mystère des mythes indiano-océaniques à travers une présentation critique de textes poétiques, de romans, d'essais, de pièces de teatro. Esto es muy importante también porque al final vemos cuáles fueron los géneros más cultivados. De texte poétique, esto demuestra que la mayor producción o la más importante entre la cual encontramos concomitancias entre los diferentes territorios del Índico es la poesía, seguida de la novela, de roman, después los ensayos y por último las obras de teatro. Es muy importante deshacerse también de la idea de la pensée austral, el pensamiento austral, pensando que la división de la Tierra en dos hemisferios afecta a la literatura indiano-oceánica. Lo cierto es que debido a las inmensas olas migratorias en diferentes momentos de la historia, desde el subcontinente indio hacia África, muchos de estos migrantes quedándose en las islas del Océano Índico y realizando su vida allí y reproduciendo su cultura allí, se ha conseguido que diera igual estar más al norte o más al sur del Ecuador, que diera igual la latitud, puesto que desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, es decir, en la zona cálida de ambos hemisferios, nos encontramos con un océano Índico entre el cual existen numerosas concomitancias en la producción literaria. Para llevar a cabo este estudio, hemos tomado una muestra de 4 autoras muy representativas de esta literatura indiano-oceánica. En esta diapositiva podemos observar arriba las literatas anglófonas que hemos seleccionado. Meena Kandasamy, escritora india, y a la izquierda, y Rupi Kaur a la derecha, escritora perteneciente a la diáspora india en Canadá. Por el contrario, en la zona de abajo nos encontramos a las autoras francófonas que hemos elegido. A la izquierda, Ananda Devi, escritora mauriciana en lengua francesa, pero que también ha publicado en inglés. Y a la derecha, Esther Nirina, una autora malgache, fundamentalmente en lengua francesa, pero que se ha animado con las publicaciones al final de su vida en la lengua malgache, su lengua vernácula. Comenzaré con unas pinceladas para ponernos en contexto sobre la vida de cada una de las autoras y la obra, en los datos que sean más relevantes. No se trata de una biografía exhaustiva, sino de un repaso por las vidas de todas ellas para ver en qué contribuyen a nuestro estudio. En primer lugar, Meena Kandasamy, hija de profesores universitarios, nació y creció en la región india de Tamil Nadu, una región en la cual sus minorías étnicas son muy perseguidas actualmente por el gobierno del primer ministro Narendra Modi y por el gobierno nacionalista, en un intento de unificar y descentralizar la cultura del subcontinente. Ha escrito en contra de esta represión, pero también en favor de la lucha de clases. Es decir, ha sido una autora muy influenciada por el marxismo y la lucha de clases se ha convertido en una de sus banderas, sobre todo por la lucha de la última casta de la India por sobrevivir, por mejorar su situación, por dejar de ser tan discriminada y por poder conseguir unos mínimos derechos. Se trata de la última casta de la India, los llamados Dalit, los intocables. Es traductora, escritora y guionista de cine, es decir, no se ha dedicado solamente a la literatura, sino que ha traducido del inglés al hindi y a otras lenguas vernáculas de India, también guionista de cine, es decir, ha grabado un documental sobre la lucha en su territorio por ese
autogobierno, sino autogobierno por ese respeto a la cultura vernácula. Y además estudió sociología. Trabajó en la Universidad de Kent. Esos estudios sociológicos le permiten mostrar en sus textos literarios una mayor concienciación con los problemas sociales. Ha vivido en lo que llamamos la liminalidad, es decir, en el límite entre varios países, Gran Bretaña, Francia e India, y sus poemarios más importantes han sido Touch, Miss Militancy y Exquisite Cadavers. También ha escrito novelas como The Gypsy Goddess y When I Hit You, incluso una biografía de un líder de su territorio, Ayankali. She wove a fabric rare and strange, plainly smudged with the Indianness of her thought. Kamala Das, la autora canónica del feminismo indio, la ha definido así: She wove a fabric rare and strange, como una autora que teje textos escasos, extraños, de una calidad que no se encuentra muy frecuentemente. En ella transmite su indianidad, la indianidad que anida en su pensamiento. La siguiente autora es Rupi Kaur, igual que Kandasamy, anglófona. Rupi Kaur nace en la región del Punjab, una región muy castigada también por ciertas tensiones nacionalistas y por la presencia de numerosos Dalit, un porcentaje muy alto de la población perteneciente a esa casta de los intocables, lo cual también ha transmitido una voluntad de lucha por esa igualdad de oportunidades, por ese fin de la discriminación a Rupi Kaur. Sin embargo, muy joven, a una edad muy temprana, tuvo que irse junto a sus padres a India, a Canadá, luego formar parte de la diáspora india en dicho país norteamericano, escapando a la represión del gobierno nacionalista indio en su región, y concretamente por la amenaza que suponía para sus padres seguir viviendo allí. Publica lo que se llama Insta Poetry, es decir, poemas ligeros, poemas en un lenguaje que los jóvenes pueden entender fácilmente, una poesía amena, una poesía accesible para jóvenes, y que publica a través de las redes sociales, fundamentalmente Instagram. Por eso su género híbrido se llama Insta Poetry. En sus poemas también trasgrede las normas formales y de puntuación, por ejemplo, no utilizando la mayúscula, en un intento de ejemplificar mediante la metáfora la transgresión de las normas sociales, tanto la impuesta por los países dichos occidentales como de la comunidad india en la que creció y maduró dentro de Canadá. Se piensa, de hecho, en una especie de prosa poética, ¿no?, por las historias que narra, por el sufrimiento que cuenta a través de sus poemas. Sus poemarios más importantes han sido Milk and Honey, fue el primero que obtuvo un éxito muy importante, sobre todo por el público joven, y en Estados Unidos, pero también en Reino Unido y Europa. Este éxito fue seguido por el de su siguiente poemario, The Sun and Her Flowers, y por último Homebody, que publicó al calor de la pandemia y de los confinamientos en casa. El periódico norteamericano The New Republic la define como la escritora de la época y The New Republic como la escritora de la década, ¿no?, precisamente por el tirón entre los adolescentes, pero no solo, sino en un público joven o en un público que quiere acceder a la poesía de forma fácil, con un lenguaje llano y una poesía que hable de problemas con los que el lector se pueda sentir identificado. Pasando a las autoras francófonas, la primera que tenemos que mencionar es Ananda Devi. Ananda Devi nace y crece en el distrito de Trois-Boutiques, en Grand Port, en Isla Mauricio. Se define como una autora indio-mauriciana, con esa identidad híbrida, esa hyphenated identity, puesto que si bien sus padres provenían de India y le transmitieron valores culturales indios, parte de esa cultura india, sobre todo en la religiosidad, es plenamente mauriciana, puesto que creció en este territorio de Mauricio, con lo cual se conjugan dos identidades y dos formas de ver la vida. Por otro lado, no muy distintas dentro de lo que consideramos un marco indiano-oceánico. Al igual que Meena Kandasamy, es una autora que publica desde una cierta intelectualidad, habiendo estudiado antropología social en Londres, lo cual también le da una visión mucho más social y mucho más concienciada con los problemas de la gente. Y en su estancia en la República Democrática del Congo pudo tener contacto con los movimientos panafricanos,
y las reivindicaciones de la africanía. Si bien hasta ahora los autores que hemos mencionado residieron sobre todo en países europeos o del primer mundo. Cultiva sobre todo novela y poesía, en francés y en inglés. Es decir, a diferencia de Rupi Kaur, que publica fundamentalmente poesía, Ananda Devi es más comparable a Nina Kandasamy, ¿no? Puesto que publica tanto novela como poesía. Son los dos géneros principales, si bien no se introdujo en el género del ensayo, ¿no? Pero una peculiaridad de Ananda Devi es que si bien es una autora más bien del mundo francófono, también ha publicado alguna novela en inglés. Su primer poemario fue El solsticio y con él comenzó a ser muy conocida en el mundo de la literatura indiano-oceánica, pero también publicó alguna novela, como Le Voile de Drupadi, L'Arbre Fouet y Moi Interdite. Una obra un poco más conocida, más actual, es El de Setecombre, a la cual siguen algunas otras novelas más actuales. Y como poemarios ya en su época de madurez tenemos Le Long Désir y Quand la nuit consent à me parler. Es una autora muy reconocida, puesto que obtuvo el premio de los 5 continentes de la francofonía, el premio Femina de estudiantes de instituto y el Neustadt Prize. La última autora de nuestro corpus es también francófona. Se trata de Esther Nirina, nacida en Antananarivo, la capital de Madagascar, y donde su propio nombre significa deseada, con lo cual ya nos da una idea de la relación con su familia. Pasa una infancia y adolescencia en una cierta felicidad, en una cierta calma en Madagascar, pero debido a la aproximación a ciertas tensiones por la descolonización que tendría lugar en el año 60, unos años antes, en el 53, decide mudarse a Francia, a la metrópolis, y se instala en la ciudad de Orléans, donde trabaja en una librería de la mano de Hélène Cadou. Es precisamente Hélène Cadou, su mentora, la que descubre el talento poético de Esther Nirina y la anima a publicar esos poemas que hasta entonces escribía por hobby, como una actividad de tiempo libre. Tal fue su éxito que se convirtió en miembro de la Academia Malgache y fue nombrada jefa de sociedad de autores del Océano Índico, lo cual nos da una idea de la concienciación de Esther Nirina ya con ese concepto de la literatura indiano-oceánica. Sus dos primeros poemarios son Silencieuse Respiration, de 1975, y Simple Voyelle. Tras la independencia de Madagascar, en vez de regresar a su país natal, se queda en Francia unas décadas hasta que la situación se tranquiliza y finalmente regresa con su marido para dedicarse a la naturaleza, a su jardín, hasta el final de la muerte, hasta el final, ¿no? Hasta su fallecimiento. Es la única de las autoras de nuestro corpus que ha fallecido ya. Muy influenciada por Pablo Neruda y Georges Bataille, mucha influencia del surrealismo, tanto europeo como americano. Carol Beckett la define como une plume souvent méconnue, una pluma, una escritora a menudo desconocida. Es importante mencionar de las autoras anteriores cuáles van a ser las obras, los poemarios, en este caso, que van a formar parte de nuestro corpus de estudio. De Nina Kandasamy hemos elegido los poemarios Touch y Miss Militancy. De Rupi Kaur hemos elegido Milk and Honey y The Sun and Her Flowers. De Ananda Devi hemos elegido Le Long Désir y Quand la nuit consent à me parler. Y de Esther Nirina, Simple Voyelle et Silencieuse Respiration. Es decir, dos poemarios de cada una de las poetas. Era un intento de que la muestra fuera representativa y que estos poemarios hayan tenido una gran relevancia en la vida y obra de estas autoras. ¿Cuáles son las hipótesis que nos hemos marcado inicialmente? En primer lugar, la existencia de una verdadera literatura indiano-oceánica, como proponía Roville. En segundo lugar, mostrar que existen concomitancias entre las diferentes autoras y, por extensión, entre todas las autoras indiano-oceánicas, y que estas concomitancias se dan con independencia de que hayan vivido la experiencia de la migración o no, de cuáles sean su o sus lenguas maternas y de la ubicación que estas autoras tengan dentro del Índico. Y hemos encontrado también, o pretendíamos ya en la hipótesis inicial encontrar, 4 ejes temáticos en torno a los cuales se agrupaban las concomitancias, que serían espiritualidad y yo interior, naturaleza y vida, colonización y lo corpóreo y familia y educación.
Finalmente nos hemos centrado solo en poesía, como adelantaba anteriormente, porque la poesía es un arma cargada de sentimiento, ¿no? Como ya decía algún autor español, y por lo tanto es la que mejor permite representar las reivindicaciones a través de la voz de nuestro corpus de autores. La metodología que hemos estudiado se compone de tres enfoques. Un enfoque de género que nos permite analizar en particular cuáles son las características de estas voces femeninas y sus reivindicaciones. En segundo lugar, la antropología literaria, y vamos a estudiar tanto el mundo de los sentidos, es decir, símbolos, mitos, costumbres, y el mundo de las ideas, las abstracciones, las argumentaciones, las ideas. Y en tercer lugar, una aproximación al enfoque bakhtiniano, promovido por Mikhail Bakhtin, que hablaba de conceptos como polifonía. Vamos, no va a ser una, un adentramiento, una profundización en el enfoque bakhtiniano, pero sí vamos a coger instrumentos de análisis, como la polifonía, es decir, la presencia de varias voces que se conjugan en los poemas, la colisión entre fuerzas centrípetas, aquellas fuerzas que están en el centro, las fuerzas de poder, y las fuerzas centrífugas, aquellas fuerzas al margen que reivindican sus derechos y su situación, y el concepto de cronotopo. El cronotopo entendido como una combinación entre un yo, un aquí y un ahora, ¿no? Que nos permite encontrar nuestra propia identidad y a través de esa identidad reivindicar mucho mejor nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra existencia. Empezaremos ahora con el primer eje temático, la espiritualidad y el yo interior. Un eje temático en torno al cual girarán también los diferentes ejes temáticos posteriores. De ahí que lo hayamos situado en primer lugar por ser el más importante y de carácter propedéutico. En este bloque hemos encontrado fuertes concomitancias concernientes a las divinidades, como las divinidades tanto de la cultura hindú como de la religión católica y del cristianismo en general, llevadas a este territorio por el colonialismo, conviven y se dan en las diferentes autoras. En todos los casos existe una identificación de los dioses con la naturaleza, es decir, una versión panteísta de la vida. Se identifica la naturaleza con Dios. La exploración del yo interno, ese yo interno se explora a través de los referentes culturales, religiosos y míticos asimilados desde la infancia. Esto permite una búsqueda de la identidad más allá, en tanto en cuanto la identidad de estas autoras es una identidad híbrida, donde convive una parte de esa identidad del territorio en el que nacen con del antiguo territorio colonizador, o bien entre el territorio en el que viven y la antigua cultura de sus padres, del lugar de procedencia de sus padres, o incluso del lugar de procedencia de ellas mismas. En todo caso, aparece también una idea de trascendencia muy relacionada con la religión. ¿Qué ocurre con la vida y la muerte? La muerte no es una frontera tan grande porque hablamos en todo caso de una trascendencia, es decir, la vida no acaba cuando el cuerpo físico eh, deja de vivir, sino que esa existencia se traslada, en el caso de las culturas africanas, a una especie de espíritus que nos protegen desde la naturaleza. En la cultura india hacia la reencarnación, pero en todo caso una idea de trascendencia. Y ahí se entremezclan elementos de la mitología occidental y oriental. El siguiente eje temático tiene que ver con la naturaleza de la vida. Si bien habíamos explicado en el principal bloque temático, la espiritualidad, que existía una identificación entre naturaleza y vida, vemos aquí cómo el panteísmo efectivamente se da en todas las autoras estudiadas, ¿no? Y en prácticamente todas las autoras indiano-oceánicas. Esto quiere decir que existe una identificación entre la naturaleza y Dios, una relación que no siempre es positiva con el ser humano, porque la naturaleza, por un lado, nos protege, pero por otro lado es inexorable. Algo que en los últimos tiempos ha venido a dar lugar a una crítica desde el punto de vista ecológico, ¿no? Esa ecocrítica lo que hace es mostrar bueno, pues que el cambio climático al final hace que la naturaleza infrinja ciertos castigos al ser humano.
como consecuencia de la acción del hombre. Los paisajes tropicales forman parte de esta situación pacífica de la naturaleza, cuando la naturaleza, referida a Dios, se porta bien con el hombre, cuando no le es hostil. Y el rol del océano también es ambivalente, igual que el de la naturaleza en general. El océano es algo inexorable, peligroso, puede representar una amenaza para el ser humano, pero por otro lado es positivo, es una fuente de vida, es de donde proviene la vida, incluso la del ser humano, de todos los mamíferos, y a la vez es la forma de comunicación con otros territorios dentro de ese contexto oceánico, ¿no? De la importancia del agua y de la protección de los ecosistemas marinos. Los frutos tropicales son también importantes como muestra de este tipo de paisaje indiano-oceánico eh, del Océano Índico. Y estos frutos tropicales se utilizan para trasladarnos a una sinestesia, donde el consumo de estos frutos conduciría a las voces poéticas a recordar momentos de su pasado. Y con eso narrarían, ¿no?, a través de la poesía su vida y los acontecimientos que vivir. Una concepción cíclica de la vida, como decíamos, ¿no? La vida es una cuestión de ciclos, la existencia se traslada, cambia de dimensión, no desaparece. Y el uso del Heinteni, sobre todo en las autoras francófonas y muy especialmente en este Griegina, que utiliza elementos muy básicos como el sol, la luna, las piedras, el agua, para llegar ahí a derivar ideas, ¿no? Por ejemplo, esa idea de trascendencia, ¿no? Polvo eres, en polvo te convertirás. Pero detrás de ese polvo existe una trascendencia de las almas. El tercer eje temático tiene que ver con los cuerpos y los espacios. Esto nos lleva directamente a la idea de los problemas femeninos globales, puesto que tenemos autoras mujeres, voces poéticas femeninas también, y los cuerpos de la mujer aparecen como doblemente discriminados, ¿no? Hay una metáfora entre la colonización de la naturaleza por parte de las potencias europeas en el pasado y esa colonización en forma de agresión sexual que sufren los cuerpos de las mujeres, siendo la violación y la agresión sexual algunos de los temas importantes junto con la violencia de género que se relatan en dichos poemarios. Existe un abordaje local en cuanto al análisis, es decir, se toman como ejemplo situaciones locales donde aparezcan esos episodios de violencia de género, de violaciones, del uso de la mujer como trofeo de guerra, en los enfrentamientos, incluso en las tensiones entre las metrópolis y los territorios colonizados por la independencia o incluso entre diferentes partes del territorio descolonizado por imponérselo una frente a otra, ¿no? A las reducidas, donde se usa la mujer como moneda de cambio, ¿no? Existe también una doble colonización, ¿no?, por lo que decíamos, ¿no?, por ser sujeto colonizado y por ser mujer, ¿no? Esa penetración a la fuerza en la naturaleza, esa colonización es también una colonización de los cuerpos, ¿no? Pero sin embargo se reivindica una descolonización no solamente física del cuerpo, sino de la mente, es decir, liberarse de los estereotipos y de los prejuicios asignados durante hace mucho tiempo. Ese estereotipo de inferioridad por ser un sujeto postcolonial y también por ser mujer, ¿no?, en búsqueda de ese empoderamiento. La apropiación de las armas, en el caso de la lengua es el arma fundamental. Apropiarse del inglés o francés, la lengua es el colonizador, para que las reivindicaciones de estas voces poéticas puedan encontrar ecos mucho más allá de sus territorios. El cuarto y último bloque de contenido tiene que ver con la educación y la familia. Como decíamos, la mujer está doblemente discriminada en estos territorios, también en Europa. Esta diferencia entre las jaulas de oro y las jaulas de metal. Y la literatura, la poesía estudiada, da por hecho la transmisión de roles patriarcales, muchos de ellos transmitidos a través de la religión. Sin embargo, estas autoras proponen una reescritura de la religión, tanto de la cristiana como de las religiones orientales como la hindú, de forma que se amenace al patriarcado, buscando un rol heroico y un rol central de la mujer en estas creencias y en estos mitos. Existe sororidad entre mujeres. La mujer crea comunidades de apoyo, crea redes de ayuda mutua. Si bien el rol de la madre es ambivalente, por
un lado se elogia el trabajo, los esfuerzos de la madre y haber sobrevivido estoicamente a ese patriarcado, pero se le critica por precisamente haber transmitido a sus hijas ciertos valores del patriarcado, a veces por miedo o a veces por intentar que sus hijas no llamaran demasiado la atención en un mundo que para la mujer puede ser todavía hostil en muchos territorios. Lo cual da lugar a una reacción contradictoria por parte de sus hijas entre la mímesis y el rechazo. Cuanto a los resultados obtenidos, aparte de las conclusiones a las que hemos llevado a cabo en cada uno de los 4 ejes temáticos y que hemos descrito en esta presentación, existe también el hallazgo de que estos poemas pueden ser un pretexto para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en clase. Los objetivos que se pueden trabajar son los 6 que figuran en esta diapositiva. El objetivo 5, lograr la igualdad entre géneros y empoderar a mujeres y niños, puesto que esta poesía habla de empoderamiento, habla de mujeres, habla de sororidad y habla de la expresión de situaciones injustas o de violencias sufridas que no se deben volver a repetir. También de la influencia sobre los niños y las niñas, de haber visto situaciones de violencia o de todo tipo, violencia de género, agresiones sexuales, agresiones de guerra, y la influencia que tiene para la psicología de los niños y las niñas, ¿no? Y los problemas que esto puede acarrear en el futuro, ¿no? El objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible por la importancia del agua, del océano, de los riachuelos como fuente de vida y la necesidad de gestionarlos de forma sostenible, ¿no? Si no se quiere que la naturaleza se torne en contra del ser humano. El objetivo 10 también se puede trabajar, reducir la desigualdad entre países, puesto que estas autoras hablan desde el mundo indooceánico, su voz es replicada en territorios europeos, norteamericanos, y se intenta reivindicar la lucha por la convergencia en términos de bienestar, en términos de economía, entre los países llamados del primer mundo, países desarrollados y las naciones y territorios del mundo, el espacio geográfico indiano-oceánico. El objetivo 12 también se trabaja, garantizar modalidades de consumo sostenibles, en tanto en cuanto se habla de la naturaleza, se habla de frutos, se habla de la agricultura de cada territorio indiano-oceánico, por ejemplo los cultivos de azúcar, y cómo estos cultivos deben ser sostenibles a largo plazo. El objetivo 15, proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, es también muy importante en esa identificación entre lo divino y lo natural y la necesidad de proteger tanto el paisaje tropical como el océano. Y por último, el objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, luchando contra esos crímenes de guerra, contra las fechorías de aquellos que cometen la guerra, contra las violaciones, contra los abusos. Toda esta lucha se traslada en una lucha, en una reivindicación pacifista global. Por último, hemos incluido un apartado de conclusiones. Las conclusiones a las que hemos llegado son, en primer lugar, la confirmación de la existencia de una literatura indooceánica como tal. Son precisamente las concomitancias entre las autoras que coinciden en muchos casos, en muchos temas, en muchos símbolos y leitmotivs, debido a ese proceso de búsqueda de la identidad tan necesario, lo que nos lleva a pensar en una literatura indooceánica. También hemos concluido que la poesía aparece como el género más apropiado para estas reivindicaciones, en tanto en cuanto la poesía se convierte en el género de la subjetividad, de las emociones. La naturaleza como fuente de vida, pero también de muerte, ¿no? Puede ser el origen del ser humano, pero también su final, mal gestionada. La espiritualidad reflejada en los diferentes sistemas de creencias. Como todos los sistemas de creencias han servido para conllevar, para acarrear una especie de patriarcalismo, pero cómo se pueden reescribir en todo caso para dar un lugar más preponderante a la mujer. El panteísmo y el deísmo. Todas esas autoras asumen un deísmo, una existencia de algún tipo de divinidad, y en muchos casos este se identifica con la naturaleza, muy diferente al que propugnan las Sagradas Escrituras, escritas por hombres y en los cuales la mujer ocupa un lugar marginal.
en ese afán por parte de los hombres que escribieron estos textos de que la mujer ocupará siempre un rol secundario. La presencia de la mitología antigua de diversos orígenes también está y también se reescribe, y la educación aparece a través de la matrilinealidad, es decir, la matrilinealidad consiste en la propagación de valores o la asunción de valores por mímesis de la madre a las hijas, ocupando el padre un lugar menos importante. La necesidad de descolonizar el cuerpo y la mente, ¿no? Para dar lugar a ese empoderamiento hay que descolonizar el cuerpo, pero no solo, la mente es lo más importante. Liberarse de estereotipos, de prejuicios y de auto-odio. Y viene el concepto de apropiación. Para una propia percepción positiva hace falta tener herramientas y convencer al mundo de esa percepción. Para ello la apropiación de armas del invasor, como por ejemplo el lenguaje. Y finalmente se trata de un trabajo transnacional, donde se abordan problemas locales desde perspectivas y desde ejemplos locales, ¿no? Y ese clamor local, esas reivindicaciones locales, se hacen globales, puesto que los problemas al final son globales con diferentes realizaciones y solo una respuesta global y planetaria puede ayudarnos a resolver estas situaciones de violencia y de injusticia. Muchas gracias por su atención. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado y quedo a su disposición para cualquier aclaración ulterior o para cualquier comentario. Muchas gracias.